Hola a todos los que nos siguen en nuestro podcast Reflexiones del Devenir Histórico. En esta ocasión quien les habla es Alan Dallenson. Lamentablemente esta ocasión no voy a poder ser acompañado de José Río ni de Sebastián Ruiz. Los tres hemos estado con actividades personales que nos imposibilitan tener la disponibilidad de tiempo que nos gustaría. Pero espero con este pequeño audio, que probablemente tal vez va a ser un poco más corto, ya que lo estoy haciendo solo, poder mantener una actualización y mantener una relación con las personas que nos siguen y que nos escuchan y que nos han estado preguntando ya. Bueno, para entrar un poco en materia ya, este podcast va a ir destinado al nacionalismo. Y al nacionalismo, digamos, un poco más repasando sus dinámicas mundiales o su inicio, y luego un breve repaso por un par de autores chilenos, que en nuestro caso y que me interesa rescatar para que no se pierdan 100% en el olvido, como ya gran parte de toda esta historia que es Chile se está quedando en el pasado. Y que parece incierto su futuro, ¿no? Con todo esto que sucede. Bueno, en el podcast anterior hablamos sobre el romanticismo y en él se dieron ciertas luces digamos, de la preconcepción de este concepto de nacionalismo, ¿cierto? O de cómo decantó este movimiento romántico en el nacionalismo. Y bueno, para partir ya con una diferenciación que a mí me gustaría hacer, es que generalmente se entiende por nacionalismo y se intenta caricaturizar de una manera chauvinista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ¿qué entendemos por nacionalismo? Entendemos la exaltación de los valores nacionales por encima de los vecinos, entendemos xenofobia, entendemos racismo en el mal sentido, ¿cierto? En un sentido supremacista. Y bueno, y también hay toda una agenda de nuestros adversarios políticos que nos encasillan también y nos ponen como sinónimos de ignorancia y de fascista, cabezas cuadradas, etc. Sin embargo, está bastante alejado de eso los datos históricos, ¿cierto? Y el repaso un poquito de la historia que uno podría fácilmente tener acceso si se diera el tiempo de repente eh, restar atención a los vicios actuales, que son el internet y todos los estímulos audiovisuales, ¿no? Y uno se pusiera de repente a estudiar o a leer un poco. Bueno, mira, para entrar un poco en materia, a mí me gustaría. Claro, estaba diciendo que vimos las luces de dónde venía este nacionalismo, ¿cierto? A causa del romanticismo. El nacionalismo era, digamos, la materialización política de este sentir nacional, de la identidad, del Volksgeist, ¿cierto? Del espíritu del pueblo, de toda esta conexión con el
con el pasado, de esta nostalgia por un lugar perdido, por una patria perdida, o por un estado de bienestar pasado al cual nos gustaría tal vez a veces volver y retornar. Y el nacionalismo se trata justamente de eso, se trata de voluntad, paso y camino. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al recordar el pasado, mirando hacia el futuro para ocuparse del presente. Eso es el nacionalismo. Se comenta entre autores nacionalistas chilenos y, bueno, chilenos en este caso, se comenta que nacionalista o uno no adopta el nacionalismo, sino que el nacionalismo no nace del hombre, sino que nace con el hombre. ¿Por qué? Porque cuando uno profundiza en digamos, en el sentimiento orgánico de dónde viene esta idea del nacionalismo, del apego al Estado-nación, ¿cierto? Uno se da cuenta que tiene que ver con el lugar de cómo se formó uno, de cómo se formaron sus padres, de cómo se formó la familia y la sociedad que se formó, que posteriormente, valga la redundancia, lo formó a uno. Entonces, así, con esto es cuando uno podemos ver que mucha gente que de repente se va de su país, pueden pasar 5 o 10 años o X cantidad de tiempo en el extranjero, pero generalmente, obviamente no siempre, no es una regla, pero es en términos generales, siempre existe esta añoranza del país, por más críticas que uno pueda tener, ¿cierto? Porque uno siempre puede esperar hacer las cosas mejor en su casa, y en este caso en el país sería como tu macro casa o tu supra casa, ¿cierto? Tu supra hogar. Bueno, dicho lo anterior, ¿y por qué mencioné esto de que los autores generalmente mencionan que uno no se hace nacionalista, sino que uno nace nacionalista, solamente que no se da cuenta? El hombre en sí es nacionalista. ¿Qué sucede? Porque hay gente que no adhiere a esta idea. Y se comenta que el problema es que no han estudiado la esencia del hombre en sí, creyendo en una falsa ilusión de que el hombre ha cambiado en su estado más primitivo y que ahora es un hombre, cierto, moderno, y que está adoptando estas ideas progresistas de avanzar hacia el futuro, y que lo anticuado se debe dejar atrás. Pero la verdad es que si uno repasa la historia desde los inicios que podamos tener, uno puede darse cuenta que el hombre sigue manteniendo los mismos instintos por los cuales se motivó a sobrevivir en el pasado. Lo que ha cambiado es la técnica, ¿cierto? Y los dos instintos principales, que son la motivación del nacionalismo, son el instinto de supervivencia y el instinto de preservación. ¿Cuál es el instinto de supervivencia? Tendríamos que remontarnos al estado bárbaro del hombre, ¿cierto? Probablemente a cuando el hombre vivía en tribus, en clanes, o un estado parecido a eso.
En esta dinámica las tribus siempre estaban expuestas y siendo riesgo. Y el hombre vivía bajo el riesgo de ser invadido por otra tribu. Y, y bueno, en el pasado ser invadido por otra tribu no significaba la coerción política y de los recursos solamente, sino que significaba el exterminio en muchos casos de la población masculina y la posesión de la población femenina. Entonces era una realidad bastante, digamos, traumática, ¿no? Y bueno, todo esto es producto del miedo también, que es un instinto que se ve con un poco de desdén, pero en realidad es el motor por el cual el hombre en muchos casos le ha dado el motor, en muchos casos ha sido el motor para que el hombre pueda seguir adelante. Eso es lo que quería decir. Disculpa. Bueno, entonces en este escenario, ¿cierto?, de tribalismo, existen los instintos de supervivencia y de preservación. ¿Qué es el instinto de supervivencia? El instinto de estar atento a una posible invasión y que por lo tanto te va a provocar la muerte. ¿Cómo yo me preparo para una invasión y cómo yo me preparo para no morir? Porque por una cosa instintiva también, el hombre no está diseñado naturalmente, cuando un hombre está sano, no está diseñado para el suicidio, porque sí, sino que la mente y nuestra mente nos lleva siempre a evitar la muerte. Entonces el instinto de supervivencia tiene que ver con la guerra, ¿cierto? Con la guerra para defender el suelo, es decir, el territorio, o a mi tribu. Y este instinto va de la mano con el instinto de preservación. Como decía anteriormente, el hombre, desde su composición celular, de sus células, busca la preservación, busca la inmortalidad, busca no morir. Y la forma más antigua y natural que el hombre tiene de no morir es reproduciéndose. Las células en sí mismas, para no morir, se duplican, se van duplicando y se van comunicando con otras células. Cuando uno tiene hijos y se reproduce, yo como individuo muero, pero mi información, que es lo que le importa a mi cuerpo que no muera, mi información genética, mi ADN, mis células, viven a través de mis hijos. Es decir, yo, Alan, dentro de mí tengo vivo a todos mis ancestros, ¿cierto? Entonces cuando uno enlaza la vida de esa manera y desde esa perspectiva, uno logra profundizar con el entorno en el que vivieron sus padres, ¿no? Bueno, entonces este instinto de preservación, estos hombres que defendían nuevamente, que se preparaban para la guerra y que defendían el suelo, también se preservaban a través de la reproducción con las mujeres. Y las mujeres, que son las que encarnan este instinto de preservación, son las que están, digamos, no en su totalidad, pero presente en el acto, en el arte del amor, ¿cierto? En la reproducción, la maternidad y en la preservación de las futuras generaciones, ¿cierto? Entonces la mujer en este caso, se prepara para la maternidad, para defender y cuidar
la sangre, ¿cierto? Eh, bueno, uno de los principios del nacionalsocialismo, que fue como el pináculo del nacionalismo alemán, ¿cierto? Uno de sus principios fue Blut und Boden, justamente, que significa sangre y suelo. Y el origen de este principio fundamental de dicha política son estos instintos que yo mencioné: instinto de supervivencia e instinto de preservación. Bueno, nuevamente en esta dinámica arcaica de la que estoy hablando, ¿cierto? Que nuevamente es la misma dinámica que mantiene el hombre hasta hoy en día, solamente que ha cambiado la técnica. Es decir, nosotros todavía mantenemos, por ejemplo, territorios nacionales, todavía tenemos ejército, las mujeres aún se preparan para la maternidad, para reproducirse, el hombre aún se prepara físicamente para cuidar a su mujer, para después cuidar a su familia. Entonces, este nacionalismo, bueno, como mencioné anteriormente, esta suprafamilia o suprahogar o macrohogar es la nación. Entonces, es un tema de círculos dentro de otros círculos, ¿cierto? Círculos más pequeños que se van expandiendo y dan paso a la misma dinámica en términos más grandes solamente, ¿cierto? Cuando se habla del microcosmos y el macrocosmos, que finalmente son lo mismo, solamente que en distintas dimensiones. Bueno, también en esta sociedad arcaica se puede comentar que de ahí también nace el parásito histórico. Es decir, si tú vives en una sociedad donde, bueno, en algunos casos el hombre salía a cazar o a guerrear y la mujer se dedicaba muchas veces a la construcción de los hogares, literalmente de los hogares, de las casas, al agrocultivo, al cuidado de la casa, de los niños, ¿cierto? De la tierra, a ser, en realidad, para ser justo con el género femenino, eran bastante autosuficientes, ¿no? Lo único que no podían, por un tema de dotación natural, era de repente salir a luchar con animales que eran de proporciones físicas demasiado superiores a ella. Y el hombre, que es un poco más dotado físicamente que la mujer, se dedica a esto, a la caza, al cuidado también de bestias salvajes en el pasado. Y en realidad, insisto, hoy es lo mismo. También hoy en día uno cuida su casa de la delincuencia, de posibles ladrones, cuida a sus hijos de enfermos que podrían violarlos, ¿cierto? De pedófilos, de algún adulto inescrupuloso que pueda pasarlo a llevar. Entonces la dinámica es la misma, lo que ha cambiado es la técnica, y eso es importante entenderlo, ¿no? Entonces como iba diciendo, en esta sociedad arcaica, cuando la mujer se hacía cargo de la casa, los quehaceres, van naciendo dinámicas, ¿cierto? Van naciendo el sacerdote, va naciendo el médico, el curandero, perdón, va naciendo el guerrero, van naciendo las castas finalmente. ¿Y qué pasa? Tenemos una familia trabajadora, que es un hombre cazador y una mujer dueña de su casa y dueña de su territorio.
y existen algunos personajes que van a querer usufructuar de los beneficios y de la producción de de esta familia trabajadora, ¿cierto? Y así es como algunos humanos se empiezan a infiltrar en las castas, por ejemplo en el sacerdotismo o en el, ¿cómo que se llama? En la casta de los curanderos. Porque aparte la medicina antiguamente no se enseñaba masivamente, era un tema casi mágico, ¿no? Entonces ahí nace el parásito histórico. Bueno, obviamente con esto no quiero decir que los sacerdotes o que la religión y los médicos son parásitos actualmente, obviamente que no. Pero esa es la dinámica, es decir, el hombre que no busca el esfuerzo, pero sí busca el producto del esfuerzo del otro, ¿cierto? Y esto se observa en las dinámicas más actuales, contemporáneas. Ahora sí volvemos a lo contemporáneo, en que, por ejemplo, cuando se habla de que el nacionalismo o incluso el comunismo, el marxismo, una vez instaurados terminan en dictaduras o en totalitarismo, ¿cierto? Y siempre dicen, no, son lo mismo, funcionan en la misma dinámica. Sí y no. Hasta algunas cosas, claro, obviamente se comparten. Por ejemplo, la idea de jerarquización o la militarización, pero hay una diferencia fundamental entre el nacionalismo y entre el marxismo, ¿cierto? Y la diferencia fundamental es el nacionalismo defiende la propiedad privada. Ese es el principio fundamental. El marxismo es partidario de la expropiación y de la redistribución de los bienes. Y eso, volviendo a la dinámica tribal, nuevamente, ¿por qué hago este ejercicio de ir al pasado y venir al presente? Para que se entienda que la dinámica del hombre no ha cambiado en el tiempo. La dinámica es la misma, lo que ha cambiado es la técnica, vuelvo a repetirlo, ¿cierto? Si nos retrotraemos hacia el pasado también, hacia esas sociedades arcaicas, cada esta familia trabajadora, que era la que estábamos, en torno a la que estábamos trabajando, por supuesto que no va a querer que ninguna otra familia, a pesar de que sea de su tribu, se meta a su casa a comer o que llegue este sacerdote, ¿cierto? Este parásito histórico, como lo mencioné en el pasado, perdón, hace un momento, llegue y haga una redistribución de los bienes. Es decir, ya, tú tienes más, ellos tienen menos, o yo incluso tengo menos, yo que soy sacerdote, así que a mí me corresponde la misma casa que tú. Por lo tanto, deben erigirme un templo, una casa y mantenerme alimentado. Entonces no es así como se debe llevar esto, ¿no? Estaba hablando a nivel de tribu. Después, claro, después viene una idea de país y nación. Y obviamente que ahí es necesario un culto, ¿cierto? Para mantener una espiritualidad. Pero esa es una decisión que debe ser tomada voluntariamente entre todos los ciudadanos. No estoy queriendo en ningún caso señalar que se debiera eliminar una idea de religiosidad. Para nada, todo lo contrario. Yo me considero una persona hasta cierto punto religiosa y creyente de Dios. Yo sí creo en Dios.
no en la idea vulgar o común y corriente de Dios, Jehová que está en el cielo, pero la idea de que Dios existe siempre ha estado presente conmigo. Bueno, eso en términos generales, ¿cierto? Para entender más o menos cuáles son las raíces más profundas en donde se sumergen, en las que se sumergen los orígenes para entender el nacionalismo, de dónde viene, ¿cierto? Y la necesaria diferencia que hice al principio con el chauvinismo. ¿Por qué un país va a ser en todo mejor que otro? En ningún caso. Eso no tiene respaldo en los datos, no tiene respaldo en la lógica, en nada. Bueno, en el caso de Chile, como ya para más o menos entrar a comentar un par de cositas de Chile, que es más o menos el escenario que más me interesa, ¿cierto? Hay un dato que es muy importante, que es el que ha moldeado el carácter del chileno, el carácter y nuestro perfil nacional, ¿cierto? Que es que desde el inicio de la conquista de don Pedro Valdivia, que fue en 1541, hasta 1870 se mantuvo en guerra, se mantuvo un estado de guerra aquí en Chile, sostenido. Es decir, estoy hablando de 329 años, ¿cierto? Hasta cuando en 1870 la República pacta la paz con los araucanos. Pero durante todo este tiempo hubieron 329 años de guerra. Eso obligó a que prácticamente casi la total mayoría de los españoles que llegaron aquí a nuestro país tuvieron que ser militares. Y eso obviamente perfiló un carácter en tanto, por un lado, a conocer la guerra, a manejar la guerra, y por otro lado, las consecuencias que trae la guerra, ¿cierto? Las consecuencias que trae, la dureza que puede traer, la destrucción, el hambre, sumado a las peripecias naturales de nuestro terreno. Un país rocoso, un país en muchos lugares muy seco, y en nuestra narrativa épica nacional muy un poco depresiva, diría yo, bastante depresiva, diría yo. De hecho, si uno repasa la manera en que los españoles empiezan a conquistar acá Chile, cuando van entrando hacia el terreno, insisto, esto es la narrativa la épica nacional. La conquista va desde el Pacífico hacia la cordillera, fíjense en ese dato. Es decir, avanzaba desde el Pacífico hacia la cordillera con la visión en un límite, ¿cierto? Dejando atrás como el eterno, la inmensidad del mar, o el más allá. Se sumerge en un límite, y después además se llega a un valle, que es el Valle de Santiago. Y ahí es donde se funda nuestro país. Es decir, un hoyo con una visión hacia una muralla, y dejando lo eterno y la inmensidad, siempre con el Pacífico, el océano a la espalda. Ese es un dato interesante a tener en cuenta, creo yo, por el tema de tal vez empezar a cuestionar las perspectivas que nosotros tenemos de nacionalismo, ¿cierto? De las conductas que debiéramos adoptar en torno al mismo dato que dije de que el chileno es guerrero. Porque si bien esa es nuestra historia,
y tenemos que de todas maneras rescatarla, pero también también tenemos que ser autocríticos. No necesariamente todo lo que pasó estuvo bien, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer el pasado primero para luego rescatar lo mejor de él, mirar hacia el futuro y ocuparnos del presente, que lo mencioné hace un momento atrás. Me gustaría repasar una cita de don Enrique Campos Menéndez, que fue un nacionalista chileno. Él fue escritor y productor de cine, fue diplomático, diputado durante 2 periodos, vicepresidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Y cito: este belicismo constante, este imperativo castrense, determinó en nuestro pueblo una serie de consecuencias caracteriológicas que le son inherentes. No hay duda que, así como por una parte el chileno es un guerrero nato, por la otra, al conocer la guerra, también conoce de la dura experiencia y el dolor e inutilidad que suelen ser sus más seguras secuelas. Sin embargo, aunque no la busque y trate de evitarla, tampoco le teme. Está hablando de la guerra, entre paréntesis, ¿cierto? Se puede decir que todo chileno lleva la muerte consigo, como una sombra del destino. Esta dualidad marca su carácter y condiciona su conducta. No resulta extraño que por eso que los hombres en Chile sean aparentemente pacíficos, tranquilos, se hayan transformado en hábiles polemistas, en buscadores incansables de los arreglos y las conciliaciones. En toda circunstancia y momento estarán dispuestos a buscar la solución a los diferendos más agudos, arbitrando fórmulas sutiles que eviten los enfrentamientos. Es quizás también por esa misma razón que el chileno ha armado toda una compleja estructura legal que lo pone a reparo de cualquier violencia. Esa cita, yo cuando la leí me llamó profundamente la atención, porque uno en su vida va conociendo distintos tipos de hombres, ¿cierto? Que van que son personas finalmente, como dijimos en un podcast anterior, mantienen una máscara. Y me he topado en muchos casos con que las personas más sencillas de irritar son las personas que justamente en el discurso son más pacifistas. Y a mí me da la impresión personal que es una necesidad de ellos de mantener una careta de pacifismo justamente para evitar problemas, como dice la frase, porque han sido personas de fuerte carácter. Yo lo he vivido personalmente. Y así también como en el caso del nacionalismo, que claro, exalta ya el nacionalismo una vez instaurado y político, ¿cierto? Jerarquizado, militarizado. Aunque no necesariamente militarizado, ¿eh? Pero se ha dado en varios casos históricos la militarización del país producto de un nacionalismo. Pero lo que quería decir es que justamente eso también puede hablar de la necesidad de mostrar esta beligerancia, una por los sentimientos más nobles que fueron los que mencioné al principio del podcast, ¿no? Que son el amor y el odio, o la guerra y la maternidad, y que finalmente es por la preservación de la propia sangre, de los hijos de la familia. Y todo eso tiene también, como mencioné, tiene que ver con la sensibilidad que uno siente con el entorno,
esta forma de romantizar la tierra de los padres, ¿cierto? La patria y la nación. Una especie de Eleia. O sea, la misma dinámica de Eleia. No es que sea lo mismo. La dinámica de Eleia es la misma. Una forma pacifista complementa una persona más beligerante, creo yo, y una persona beligerante o que se muestra agresiva es porque está defendiendo finalmente su sensibilidad, me parece. Bueno, otra frase de Enrique Campos Meléndez que también es muy buena, la voy a leer a continuación, nos dice que, cito: el nacionalismo se basa y desarrolla toda su doctrina en el conocimiento del hombre. Es por ello, en el hombre de Chile, porque él obviamente era chileno. Es por ello que no solo comprende e interpreta el alma ciudadana, sino que tiene una respuesta adecuada para el problema que plantea su propia existencia. El ser de nuestra tierra, el heredero de nuestra historia, para poder vivir feliz y en constante superación, tiene que encontrar una motivación profunda que lo mantenga en constante vigilia y al mismo tiempo lo estimule a acometer una tarea noble, constructiva, pacífica, misional. Al chileno hay que darle un quehacer vital que esté más allá del horizonte cotidiano de su comodidad, que esté más allá del horizonte cotidiano de su comodidad, de su natural egoísmo. De lo contrario, caerá en el letargo de la inercia que lo llevará fatalmente a su intrínseca insatisfacción como hombre y a la carencia de una dinámica de progreso como pueblo. Esta frase tiene que haber sido escrita en los 70, 80, yo diría en los 80. ¿Y qué más acertada con lo que vemos hoy en día, ¿no? Una generación de jóvenes que no tienen una misión vital, es decir, quieren solucionar todo haciendo nada, como decía, recordando a nuestro compañero de podcast, José Ríos, que decía en uno de sus comentarios. Es una generación que quiere solucionar todo rápido, sin hacer nada. ¿Cuál es el método? Amurrarse, hacer funas, salir a destruir la calle y evadirse mediante la droga o mediante el alcohol. Y no es esa la forma en que uno constituye épicas nacionales y construye futuro finalmente. Es decir, si no estás construyendo futuro, difícilmente vas a solucionar algo del presente también. Así que bueno, por ahí más o menos va la cosa del nacionalismo, que es interesante tener en cuenta los aspectos de que un nacionalismo siempre va a responder a las necesidades de un ser específico, ¿cierto? Porque este entorno geográfico es el que finalmente moldea nuestro carácter nacional. ¿Qué quiero decir con el carácter nacional? Algo que escuchamos siempre, pero pareciera que no se profundiza en el entendimiento de esa terminología. Se refiere a lo que dije también hace un rato. El español, el conquistador, conquistó desde el Pacífico avanzando hacia una muralla de roca y luego siguió avanzando y llegó a un valle, a un hoyo, y ahí se asentó y dejó todo el Pacífico a su espalda. Tal vez sería momento de empezar a construir volteando la vista, ¿no? Es decir,
volteando la vista hacia el Pacífico y construir hacia adelante, dejando un poco esa depresión tan característica que es del chileno, ¿no? Cuando se habla de Chile, país de poetas, muy ligado a la depresión. Claro, y hoy en día un poco la izquierda, ¿cierto? Dice que las estadísticas apuntan a que Chile es uno de los países más depresivos del mundo, lo cual es cierto, pero ellos lo complementan con otro dato, que no sé de dónde lo sacaron, que eso es culpa del gobierno de Pinochet y que es culpa de los Chicago Boys y del liberalismo. Bueno, y hablando del liberalismo, me gustaría hacer un pequeño repaso para terminar de una frase que dijo Sergio Miranda Carrington en un artículo el cual se titula Aparición del nacionalismo. En este dice: los vocablos nacionalismo y nacionalista empiezan a ser empleados con frecuencia a mediados del siglo XIX, particularmente en relación con los movimientos europeos de 1848. Si revisamos los viejos manuales escolares de historia, encontraremos que el nacionalismo aparece en estrecha vinculación con el liberalismo. Con frecuencia, en un afán de simplificación didáctica, se les engloba bajo un mismo título. Abre comillas, los movimientos nacionales y liberales. A primera vista puede parecer sorprendente e insólita esta identificación, ya que antes de un siglo el nacionalismo llegaría a ser considerado corrientemente como la antítesis del liberalismo, cuando en la práctica se acusa a los nacionalistas de no ser democráticos. Como esto va referido a la democracia liberal, es claro que se está acentuando una antítesis y esa característica del nacionalismo, el antiliberalismo. No afirmamos, por cierto, que en el siglo XIX nacionalismo y liberalismo estén efectivamente identificados, ni que ambas ideologías o posiciones fuesen sustentadas por los mismos hombres, no. Lo que reconocemos es que estaban en una misma trinchera de lucha y que ello es claramente perceptible en los movimientos de 1848. Pero se impone una pregunta previa. ¿Qué caracterizaba o qué perseguían estos a los que comenzamos a calificar como nacionalistas y de los cuales agregamos que estaban en una misma trinchera con los liberales? La respuesta es simple. Nacionalistas eran aquellos que perseguían uno de estos dos objetivos, o ambos a la vez. A. El sacudir una dominación extranjera. Por ejemplo, Bélgica respecto de Holanda, Polonia respecto de Rusia, Hungría respecto de Austria. O B. La unificación de los respectivos países. Por ejemplo, el caso de Italia y el caso de Alemania. La observación de la mancomunidad de luchas de nacionalistas y liberales es fácilmente demostrable. En Italia, entre los días 3 y 10 de febrero de 1848, Fernando II en el reino de las dos Sicilias, Carlos Alberto de Toscana y Cerdeña, y también los estados de la Iglesia, tuvieron que conceder simultáneamente constitución y bandera tricolor. Lo primero, aspiración liberal; lo segundo, símbolo de la unidad perseguida por los nacionalistas. En las provincias austriacas de Italia, Lombardía y Venecia, los austriacos eran expulsados y se votaba la anexión al reino de Cerdeña. En Alemania, después de los motines del 13 y 19 de marzo de 1848, Federico Guillermo debió convocar a una constituyente, mientras el 5 de marzo los alemanes del sur habían convocado a un parlamento para realizar la unidad alemana, movimiento que Federico Guillermo, rey de Prusia, encabezó, si bien desdeñó la corona imperial que se le ofrecía por no provenir el ofrecimiento de los príncipes. En Austria, el emperador Fernando, después de los movimientos del 13 y 15 de marzo, concedió a los vieneses una asamblea constituyente y a los checos y húngaros ministerios propios o nacionales.
En Hungría la dualidad era particularmente clara. Los húngaros luchaban al mismo tiempo por su independencia y por la consolidación de libertades proclamadas por la Dieta de Hungría en marzo de 1848, a saber, emancipación de los campesinos, abolición del régimen feudal e igualdad oficial de todos los húngaros. El que todos estos movimientos fueran prontamente vencidos y el que las unificaciones tardaran más de 20 años es ciertamente otro problema. Lo que interesa señalar para los efectos de este análisis es que nacionalistas y liberales estaban entonces en la misma trinchera. Los orígenes, los antecedentes históricos de ambos muestran que no hay nada de sorprendente en ello. La verdad es que esa forma de nacionalismo, entre paréntesis, aspiración a la unidad o a la independencia nacional, y el liberalismo nacieron de la misma fuente, la Revolución Francesa. Así que eso, estimados. Con esta frase quería terminar el podcast de esta vez. Obviamente no es para decir que el liberalismo es la solución, pero sí se puede usar como instrumento o herramienta para llegar a fines que nos puedan beneficiar. Es decir, empezar a utilizar la economía y la economía para los fines utilitarios, que es para la que existe, no para cegarse finalmente, ¿cierto? Utilizar la economía como un medio y no como un fin. Eso, amigos del Reflexiones del Devenir Histórico. Seguimos en contacto y espero que podamos seguir haciendo estos podcasts para seguir en comunicación con ustedes. Como saben, siempre nos pueden escribir y dejar sus críticas. Hasta un nuevo audio. Que estén muy bien.